Porque ahora es importante detenernos y escuchar detenernos porque vamos a dar la bienvenida y escuchar una vez más a nuestro caro amigo José Amarilla, periodista de Quilates, experto en inteligencia y fuerzas de seguridad, y dice que ayer fue el testigo de toda esa movida ahí ocurrida en Tacumbú. ¿Es así o no? Sí, testigo de ¿En qué celda estuviste vos? No, nada. Estábamos mirando de afuera, digamos. Bueno, ¿y qué te parece lo que se hizo? Tuvo mucha repercusión positiva lo de ayer. Es que sí, era un paso absolutamente necesario. Creo que lo hablamos incluso en este espacio en algún momento, que alguien tenía que asumir el costo de una de estas medidas. Que no fue fácil esa medida. No fue ayer, fácil, y no hay que olvidar que es un primer paso. O sea, hay varias otras cosas. Pero la pregunta que está flotando ahí, ¿cuál va a ser la repercusión de esto? Porque no creo que se queden con las manos tranquilas ahí o vacías, como bien dice también, los que están ahí, digamos, ligados a este señor, ¿cómo que se llama? Armando Javier Rotela. Es el clan Rotela, sí. Y todas los tentáculos de ese clan Rotela, ¿verdad? No creo que se queden así tan tranquilos nomás, pero es la pregunta del millón. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿O cómo van a poder silenciar esto para que no haya una revuelta de vuelta, valga la redundancia, otro sacudón que pueda movilizar el avispero? Sí, primero es que también se trata de uno de los grupos criminales que hay que controlar dentro de las cárceles. O sea, en esto hay que hablar en plural, ¿verdad? O sea, cierto, se desarticuló la actividad del clan Rotela en Tacumbú ayer. Sí. Perfecto, aplausos. Todo el mérito de la Policía Nacional. Los grupos de choque de la policía hicieron una tarea absolutamente impecable en términos de costos. Hasta Celeste Amarilla se sacó el sombrero ante el operativo del gobierno. Sí. Increíble. No, en esto cualquier persona honesta te tiene que decir necesariamente que fue que es un gran mérito, ¿verdad? Fíjate que en operaciones similares, por ejemplo, el recordado y famoso caso de Carandiru, una operación similar provocó centenares de muertos, ¿verdad? Nosotros, es decir, los que estamos más o menos observando el tema de la dinámica de las cárceles desde hace un tiempo, estimábamos que alrededor de 1.100 personas responden o respondían directamente a Armando Javier Rotela en Tacumbú. 1.100 sí, de los 2.700 presos aproximadamente, ¿verdad? Porque, para empezar, hay 900 pasilleros, gente que es la más miserable entre los miserables, que no tiene parientes, que no tiene dinero, o que si tiene parientes no tienen recursos para solventar todo lo que se vende en Tacumbú. En Tacumbú se vende desde los espacios con aire acondicionado, mejores colchones, mejor comida, todo está a la venta. Sin contar con el tema de drogas ilícitas, prostitución, el alquiler de las privadas, todo es negocio. Todo es negocio. A tal punto que los guardiacárceles, que también es parte de otro problema a futuro, los guardiacárceles ayer tuvieron que ¿Por qué futuro? Y a futuro, a partir de hoy, se queda una serie de problemas también que hay que resolver, en lo que hay que pensar. Uno de ellos es con qué vamos a proteger o con qué vamos a vigilar a la población penal. Los guardiacárceles tuvieron que ser tratados ayer directamente como parte, o sea, los agentes penitenciarios, para hablar en términos técnicos, tuvieron que ser tratados por los grupos operativos tácticos como parte de la población penal. Algunos de ellos incluso fueron derivados con los presos a otras cárceles, ¿verdad? Tuvieron que ser tratados como tales, o sea, como parte de ese grupo, porque efectivamente están o estaban en su mayoría al servicio de Rotela. De Rotela. Los guardiacárceles. Entonces, ahora no tenemos guardiacárceles técnicamente, y si tenemos muy poquitos, ¿verdad? Entonces, ¿con qué vigilar a la población penal que queda? ¿Verdad? Por un lado. Por el otro lado, ¿cómo tener una política, cómo formular una política a futuro
que nos permita confiar en ese agente penitenciario. No alcanza a contener la academia que hay hoy, que dicho sea de paso es absolutamente insuficiente, porque además muchos de ellos ingresan por cuestiones de recomendación política, ¿verdad? Tienen salarios muy bajos y son un pasto, digamos, relativamente fácil para la cooptación y la corrupción dentro de un esquema donde se manejan miles de millones de guaraníes solamente al interior de las cárceles. Algunas estimaciones de estudiosos del tema indican que solamente en materia de cocaína, este señor Armando Javier Rotella vendía alrededor de 250 millones de guaraníes por semana. O sea, 1.000 millones al mes solamente en materia de cocaína. ¡Qué bárbaro! Y a eso sumarle el tema de la... Decime, ¿y dónde él guardaba ese dinero? ¿Ahí mismo guardaba? No sabría decirte, Bruno. Probablemente ahí mismo. Y en una parte, y en parte a los proveedores externos que son parte de su red también, ¿verdad? Sí, pero ¿cómo controlar eso también? Claro, que es parte del otro problema también, ¿verdad? O sea, listo, ahora desarticulamos la organización interna del penal. ¿Y qué hacemos con la organización externa? Con la gente que queda afuera operando para el mismo esquema, porque ese no fue desarticulado todavía. Claro. Volvamos al tema interno. Aparte de eso, Armando Javier Rotella vivía en una especie de suite presidencial de la... Sí, tenía un montón de comodidades. Sí. Y eso no es gratis. O sea, alguien estaba recibiendo dinero a cambio de eso. Conocido él como el zar del narcotráfico. Del microtráfico. Del microtráfico. Sí, señor. Del microtráfico y principal objetivo del operativo Veneratio. Contaba con varios privilegios en su celda y pabellón en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, según los intervinientes que lograron ayer lunes tanto su traslado como el de cientos de otros reclusos. 700 reclusos fueron trasladados. 700. ¿Y cuántos murieron ahí? Murieron 11. Es parte de lo que estábamos hablando hace rato. Es un costo más que razonable para una operación de este tamaño. O sea, estamos hablando de que si es cierto que habían 1.100 leales al clan Rotella dentro de Tacumbú, que hayan fallecido 11 implica una letalidad del 1%. O sea, el 99%, sí. Una operación 99% exitosa es muy difícil de encontrar en este tipo de situaciones, ¿verdad? Cuando además se trata no solamente de una operación armada del Estado, que ya tiene un nivel de riesgo, un gran número de efectivos, ¿verdad? Que implica una dificultad de control y además de eso una confrontación armada, es decir, el oponente dentro de la cárcel también estaba armado con fusiles y demás, ¿verdad? Sí, entiendo, pero esto se fue armando por parte del gobierno, digamos, porque acá intervinieron todas las fuerzas manejadas, digamos, ¿cómo que se llama? Sí, manejada por el gobierno nacional, porque acá no fue de un solo operativo así del Ministerio del Interior, sino acá hubo una complejidad y estuvieron trabajando seguramente calladamente para que esto suceda ayer, porque esto no se ventiló antes. Y esta es, yo estoy seguro que esta es una intención que tiene por lo menos 10 años de rondando. Sí, claro, porque Rotella es un fenómeno que empieza a surgir en los 90. Entra a la agenda policial en el año 2010 como un blanco prioritario, cuando ya era muy evidente y muy reclamado el efecto del uso del crack en los jóvenes de las periferias de Asunción. ¿Sí? Cuando ya teníamos un ejército de zombies como el que tenemos hoy en formación, de gente con el cerebro quemado por el uso del crack. Pero él tuvo 20 años de evolución basada en el error estratégico del Estado paraguayo, en el sentido de no entender que el fenómeno del microtráfico, por ese marcante de micro que tiene, que era una cuestión de menor importancia, cuando en realidad ese padre de familia que vende 10, 20, 100 piedritas de crack por día en un país como el nuestro representa un daño social mucho mayor
que los centenares o miles de kilos de cocaína que pasan por nuestras fronteras y tienen como destino Europa, por ejemplo. Bueno, esto... Entonces Rotella entra como blanco prioritario de la policía en el año 2010. Es capturado a principios del año 2011, se fuga un año después de la cárcel y luego regresa ya a un pequeño imperio. O sea, él regresa a Tacumbú cuando ya estaba constituida una especie de búnker. Sí, una especie de búnker y un negocio que funcionaba perfectamente desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro para la provisión de drogas ilícitas a la población penal también. Y entonces estamos hablando exactamente de 10 años de evolución de este grupo dentro de la cárcel, y no es la primera vez que existe la idea de la comprensión del fenómeno y de tratar de controlar esa problemática de alguna manera, ¿verdad? Bueno, con José Amarilla estamos acá charlando sobre este tema que es el monotema, está en boca de todos. Esto ocurrió ayer, operativo Veneratio, policías y militares que estaban preparados para aguantar inclusive 4 días ahí en Tacumbú, si es que no salía bien la cosa. Pero evidentemente salió bien porque sorprendieron a todos estos criminales y bueno, y entre 700 y 1000 reclusos de Tacumbú también fueron enviados a otras cárceles del interior del país. Los procedimientos en la Penitenciaría Nacional dejaron un saldo de 12 muertos. Uno de ellos policía. Entre ellos un agente del grupo Lince y 11 personas privadas de libertad. También hay varios heridos, 18 policías, 2 militares, 20 internos. Y este militar, el Lince, que recibió un hachazo en la cabeza, murió así. Yo creo que recibió, o sea, esa herida no la vi en directo, vi solamente fotos. Y yo creo que es un balazo de fusil, o sea, es un balazo no pleno en la cara, no pleno en el cráneo, sino sobre el lóbulo parietal izquierdo. No un hachazo, porque ayer se hablaba del hachazo. Yo creo que no. A ojo de buen cubero, te diría que eso tiene una marca muy evidente de una cavidad permanente y de una cavidad temporaria de una huella balística, ¿verdad? Es muy probable que sea un balazo en realidad que le tomó a partir del lado izquierdo de la frente hasta o sea, arrasando con el temporal y con el parietal, ¿verdad? Bueno, yo te pregunté cómo se preparó esto. Vos hablabas de 10 años. No creo que sea 10 años de preparación. Pero... No, 10 años que existe la idea de hacer este tipo de operativo para desarticular la mafia interna. Eso sí. Y los preparativos... Pero es mucho tiempo, 10 años. Mucho tiempo, ¿Y por qué no se adelantó esto? Por el costo que representaría. Nadie quería asumir el costo político. Esa es una cuestión que obviamente también hay que reconocerle al gobierno, ¿verdad? Fue muy valiente la decisión de Santiago Peña. De Santiago Peña decir, bueno, adelante con este operativo, porque si salía mal le podía haber costado la presidencia. Hoy ya sabemos que es cierto eso, ¿verdad? Exactamente. Sí, si salía mal, esto podría haber tenido un costo político más que elevado para el presidente de la República. Así que, bueno, aplausos por haber tomado una decisión muy arriesgada y valiente, ¿verdad? Y el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, también se expidió ayer en detalle sobre todo esto. El jefe de policía detalló que se trabajó con un plan y una orden de operaciones desde hace 2 meses. Viste, yo te dije esto, en silencio nomás, con el propósito de actuar con la mayor precisión posible cuando las fuerzas militares y policiales tuvieron clara la película, entre comillas, así como todos los requerimientos del plan sobre la mesa. Comenzó este operativo. Informaron al presidente Peña de que estábamos listos para la operación. Informaron ellos de que estaban listos. Ahí tenemos imágenes de la conferencia de prensa que dio este comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, y la prensa que... a ver. Los efectivos policiales fueron repelidos por disparos de arma de fuego a mansalva.
Bueno, fue muy interesante ayer. Todos los que estábamos mirando televisión tenían armas de fuego, explosivos, tenían armas contundentes, cortantes, punzantes, tenían perros como la de la raza Pitbull, también tenían explosivos almacenados, digamos, en las celdas. Ni bien la Policía Nacional incursionó su área de responsabilidad, que es el interior del penal de Tacumbú. Bueno, realmente un gran logro esto, porque era, qué sé yo, era un arsenal ahí adentro. Y nadie podía dominarlo hasta ayer. Y siguió diciendo, entre otras cosas, Carlos Benítez, comandante de la Policía Nacional: hemos manejado esto muy factiblemente, con un proceder factible, hace 10 o 12 días atrás. Indicó también que los agentes que realizaron la incursión estaban conscientes de que los reclusos contaban con armas de grueso calibre, explosivos como granadas, dinamita en gel, armas blancas de diferentes tipos y armas por asalto, armas contundentes. Tenían un arsenal disponible para aguardar la llegada de la unidad policial que tomó por asalto la unidad penitenciaria, resaltó el comandante de la policía, quien hizo hincapié también en que se lograron dos grandes objetivos con la operación: la presencia del Estado y la recuperación del control absoluto del penal y descongestión de la unidad penitenciaria. Por otra parte, se refirió al nombre de la operación y explicó que se eligió Veneratio porque justamente se buscaba retomar el control por parte del Estado de este extraterritorio, según sus palabras. Es importante un término ante un operativo. ¿Por qué es tan importante un término, digamos, así como este? Veneracio. El de veneratio, dice. Veneracio se pronuncia. O veneracio. ¿Por qué es tan importante un nombre de un operativo? Son términos que eventualmente Sí, tienen un propósito motivacional para los que participan, ¿verdad? Ah, sí. Veneracio. Veneracio es la pronunciación. Sí. Ah, veneracio. Veneracio. Sí. Veneracio. Sí, veneracio. Como veneración, ¿verdad? Y veneración. Y implica el tema de fidelidad y lealtad a un país, a una bandera, a un emblema, etcétera, ¿no? Bueno, digamos, y ahora no hay que descansar. No, para nada. ¿Qué hay que hacer ahora? Y primero recordar que no es el único grupo criminal. O sea, hay prisiones que están bajo mando del PCC, por ejemplo, ¿verdad? Porque si no, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que desarticulamos el clan Rotela en Tacumbú y alguien va a tomar su lugar. Claro, por supuesto. Ese es un riesgo, ¿cierto? Sí. Lo otro es la segmentación de la población penal. Perfecto, sacamos 700 de Tacumbú. ¿A dónde los llevamos y cómo los clasificamos? O sea, los mezclamos con avigeos, con gente que hace robo domiciliario, con gente que está por prestación alimentaria también. O sea, mantenemos esa mezcolanza, esa mixtura de tipo de presidiarios que había, ¿o qué hacemos? Lo que correspondería sería segmentar a la población penal entre los que están prevenidos, condenados por tipo de delito, etcétera, etcétera. Y eso nos lleva al tema de la infraestructura carcelaria que tenemos. ¿Tenemos la posibilidad de hacerlo? Bueno, esa es la pregunta. Esta gente, 1000 más o menos, que fue movilizada, ¿a dónde fue? ¿O dónde va a ir? ¿A las nuevas cárceles? ¿O todavía estas no están disponibles? Creo que parte de la infraestructura nueva está disponible en Emboscada, pero por lo que sabemos, algunos incluso tuvieron que ser derivados a algunas unidades penitenciarias temporarias militares, por ejemplo, ¿verdad? Otros fueron a prisiones que están en Coronel Oviedo, Villarrica y otros lugares que también tienen problemas de superpoblación. O sea, es un tema que tiene que ser manejado todavía, que tiene que ser gerenciado de una forma eficiente para no repetir el esquema que había o en todo caso no multiplicar lo que teníamos, el problema que teníamos en Tacumbú. Javier Rotela, ¿a dónde se lo lleva él, digamos, en particular? Digamos? Yo no sé, no tengo esa información por el momento. Yo puedo suponer... Pero él tiene que estar revigilado seguramente. Sí, ¿verdad? Yo puedo suponer que va a ir a Emboscada. Puedo suponer. Pero no... Es simplemente una suposición, ¿verdad?
Bueno, acá tenemos parte de la conferencia de prensa del presidente Peña sobre este operativo. Cuando quieran, escuchamos. El Paraguay, hoy el gobierno del Paraguay dijo basta. Basta de privilegios, basta de complicidad y descontrol. Y más que nada dijimos basta a un modelo penitenciario que convertía las cárceles en verdaderas escuelas del delito y del crimen. Con firmeza y determinación hemos realizado una operación histórica y sin precedentes con el fin de construir un país más seguro para nuestras familias. Por décadas y a sabiendas de todos, el penal de Tacumbú se convirtió en un centro desde donde operaban grupos criminales planeando asaltos y distribuyendo estupefacientes que envenenan a más de 90.000 jóvenes de solo Asunción y Central y a muchos más en todo el país. Hace apenas unas horas golpeamos a estos grupos con nuestras fuerzas del orden. Desbaratamos un esquema que les permitía seguir delinquiendo desde dentro mismo de la penitenciaría. Una misión patriótica que tuvo como saldo la lamentable pérdida del suboficial ayudante Martín Mendoza, quien con mucho valor y sentido del deber nos dejó su ejemplo de determinación para seguir luchando contra los grupos criminales. Martín representa hoy la valentía y el profesionalismo con que nuestras fuerzas del orden hoy realizaron esta misión y hacia quienes tengo un inmenso agradecimiento. Este gobierno está decidido a llevar adelante un modelo que convenga a toda nuestra sociedad. El modelo del trabajo para la reinserción. Y eso solo es posible descomprimiendo nuestras penitenciarías y limpiándolas de los elementos que las pudren. Vamos a seguir luchando por un Paraguay más seguro y esta acción que llevamos adelante es un paso importante para lograrlo. Pido a todo el país su apoyo para que erradiquemos a estas bandas que han traído de afuera un modelo de vida al margen de la ley que no representa a nuestro país, a la República del Paraguay. No va a ser una lucha fácil ni breve, pero estamos determinados a ir hasta el final para que las familias paraguayas vuelvan a sentirse seguras en su país. La decisión de llevar adelante este operativo fue importante, pero aún tenemos muchísimo por hacer. Bueno, parte de lo que decía el presidente Santiago Peña ayer respecto de este operativo Veneracio sería, ¿verdad? Veneracio. Y tenemos acá el listado de nombres y edades de los fallecidos en esa operación llevada a cabo ayer en la cárcel de Tacumbú. Fernando Antonio Vera Marecos, uno de los fallecidos, de 26 años. Hugo Javier López Godoy, de 25 años. José Miguel Servín Ortiz, de 33. César Daniel Núñez Montella, de 34. Joel Sebastián Ríos Trinidad, de 23. Felipe Israel Fretes Bogado, de 31. Milner Gabriel Rivero Miranda, de 26. Misal Paniagua Torres, de 28. Guillermo Félix Manuel González Arce, de 42. Marcelo David Cristaldo Rojas, de 32. Y David Nelson Riveros, de 27. O sea que el mayor de todos ellos era Guillermo Félix Manuel González Arce, de 42 años. Y el menor, Joel Sebastián Ríos Trinidad, de 23. Listado de fallecidos en el operativo Veneracio. Y creo que están en la morgue todavía estos cuerpos. Así que, bueno, terrible lo que pasó, querido amigo José Amarilla. Sí, y a partir de ahora, ¿qué vamos a tener? Bueno, tenemos los problemas que estamos diciendo, ¿verdad? Primero es la segmentación de la población penal.
la necesidad de perfeccionamiento de la infraestructura para que no se repitan los esquemas que ya teníamos antes vigentes en Tacumbú. Esta cuestión de extorsión, sextorsión, estafas, todo lo que estaba facilitado por ese libre acceso a la comunicación que tenían los presidiarios desde el interior del penal de Tacumbú y otros penales también, ¿verdad? ¿Qué otra cosa se abre? Bueno, necesitamos un sistema de inteligencia penitenciaria que funcione integrado al resto de las agencias que se dedican al tema de la inteligencia de prevención en materia de seguridad, ¿verdad? Y esos clanes primos hermanos como el PCC y otros que Comando también Vermelho, tienen sus influencias tremendas sí, ahí. por supuesto, claro. ¿Y cómo ellos van a actuar de alguna manera? ¿Van a, digamos, asociarse en el sentimiento con estas personas integrantes del clan Rotela? ¿Cómo va a ser la cosa? Realmente son rivales. O sea, el PCC y el Comando Vermelho y otros grupos que ni siquiera tienen nombre, ¿verdad? Que funcionan como clanes. Rivales son. Sí. De hecho, recordarás... ¿No trabajan en conjunto? No. Bueno, en algunos casos supongo que no, ¿verdad? Supongo que podría eventualmente ocurrir que tengan alguna relación simbiótica, ¿verdad? De mutuo beneficio. Pero recordarás en el 2014 esa masacre que tuvimos en el penal de San Pedro. Fue un enfrentamiento entre el clan Rotela y el PCC. Y se impuso el PCC. O sea, el penal de San Pedro desde entonces está controlado por el PCC. Lo mismo ocurre en Ciudad del Este, lo mismo ocurre en Pedro Juan Caballero. O sea que Tacumbú manejaba Rotela. Tacumbú manejaba Rotela y a tal punto que consiguió que todos los miembros del PCC o las personas identificadas con el PCC fuesen trasladadas a otros penales. Hasta ese grado llegaba su influencia, ¿verdad? Entonces, por eso, uno de los problemas que hay que resolver a partir de ahora es, uno, es cierto, desarticulamos al plan Rotela, pero ¿cómo evitar que eso se convierta en un nuevo feudo del PCC a partir de ahora, por ejemplo? Luego, ¿qué hacemos con las prisiones donde impera el PCC en esquemas parecidos a los que tenía Rotela? Lo de Rotela ya era muy alevoso, de hecho, ¿verdad? Pero hay otros lugares donde más sutilmente, pero no menos eficientemente, también hay grupos criminales que controlan la actividad actividad ilícita dentro de estos centros penitenciarios. Eso tampoco es aceptable. ¿Se descabezó al clan Rotela con este accionar? En lo que es la operación carcelaria, sí. Pero afuera... Afuera no. Afuera sigue. O sea, toda su hay red otra de negocios, parte. Afuera su red de negocios básicamente es una hidra de 1000 cabezas. O sea, vos vas a cortar una y te salen 10 mayores, ¿verdad? Entonces es un tema sumamente complejo. ¿Quién puede de enfrentar? Visorar, ¿cómo se llama? Espectralmente tener la visión de cuántas cabezas podrían existir extra Tacumbú, digamos, dentro del mismo esquema del clan Rotela. Yo supongo que la Senat, antinarcóticos de la policía, ellos saben eso, inteligencia de la policía, deberían tener mapeados, tal vez no exactamente el movimiento de sus cabecillas. Sí, claro. Porque de hecho son organizaciones criminales familiares también. O sea, en esto están metidos los padres de Rotela, su pareja externa, sus parientes en Tobatí. ¿Sí? Etcétera. Tobatí es Tobatí es su lugar de origen, de hecho. Y desde ahí empezó una carrera criminal que estuvo vinculada primero con el abigeato, luego con el robo agravado. Rotela cayó preso por primera vez a los 19 años. ¿Sí? Y hoy tiene 42 o 43. Bueno, y la Senat resalta que desmantelaron el ejército de Macho, dice, uno de los más sanguinarios del país. El ejército liderado por el presunto narcotraficante Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho, fue desarticulado esta madrugada en el operativo Ignis. Y valoraron, bueno, esto se debió a el operativo de la Senat, ¿verdad? ¿Es así? Sí. Esta es una operación de la Senat en conjunto con la Fuerza de Tarea Conjunta. Aquí hay 9 fallecidos
También, sí. Y 9 Amén de los de ayer. Amén de los de ayer. O sea, entre ayer y hoy tenemos casi 20 fallecidos entre los bandidos y un policía fallecido. O sea, 20 criminales muertos. Y Ah. lo significativo de esto es que no cayó Macho, pero cayó el jefe de Macho. ¿Ah, sí? Sí, el personaje más importante de mayor peso fue capturado. ¿Y quién es? ¿Cómo se llama? Él se llama, aquí tengo anotado el nombre, Marcelo Luis Piccolotto. Piccolotto. Tiene 2 apellidos más. Piccolotto. Piccolotto, sí, señor. ¿Un apellido italiano? Piccolotto es un apellido italiano, efectivamente. Marcelo Luis Piccolotto es una persona, es brasileño, que ya fue capturado en el año 2021 a raíz del caso del Festival Yaumina. Pero fue liberado porque no tenía gran cosa consigo, o sea, no tenía armas ilegales, tenía un poco de cocaína y nada más, ¿verdad? Pero mira todo el armamento que tiene esta gente, che. Impresionante. Y Marcelo Piccolotto es básicamente digamos, el embajador del PCC en el Paraguay. Ah, sí. Es considerado así, ¿verdad? Y él fue capturado en estos operativos, así que de todos modos, aunque Macho no haya caído, que era el objetivo paraguayo principal, que no haya caído hasta ahora, digo, ¿Cómo es el nombre del macho famoso? Él se llama... A ver, ¿tienen ustedes ahí? SAR, su acrónimo es SAR. Felipe Santiago Acosta es. Santiago Sí. Acosta Riveros, SAR. Felipe Santiago Acosta Riveros, Sí. alias Macho. Macho o SAR. SAR es su... Pero se escapó entonces este señor. Sí, por lo menos no estaba en los lugares donde... Fueron varios operativos a la vez. Y este señor que está sentado ahí con los No, dos... ese es Marcelo Piloto. Este es el brasileño. Sí. Este es el brasileño. No. Marcelo Piloto es otra especie. Este fue extraditado. ¿Y este Este es otro quién es? operativo. Este es el que asesinó a una chica de 19 años Dios mío. en la agrupación especializada para quedarse, o sea, con la intención de no ser extraditado para ser juzgado en Paraguay por homicidio doloso agravado. O sea, lo matan. Ese es Marcelo Piloto, ¿verdad? La mataron. El Lo otro mató a es- esta chica. Sí, mató a una joven Qué bárbaro. que él había pagado para que ingrese junto a él a tener un encuentro privado en la agrupación especializada de la policía. Fue un caso muy encuentro grave. amoroso. Así es. ¿Perdón? ¿Eh? Bueno, entre las armas encontradas hay algunas de muy largo alcance. Hay una... Sí, Armas de con miras telescópicas. telescópicas. Pero no es tanto el tema de la mira, sino el tema del calibre de las armas. Uno de los fusiles encontrados es un fusil táctico .50 que habitualmente se utiliza como arma de francotirador de muy largo alcance, y lo que ves ahí sobre un trípode es una Browning A1, que es un arma de calibre 50 también, una ametralladora Socorro. de diseño para aplicación antiaérea. ¿En serio, Sí, chico? ¿Cómo señor. se llama esto? Es una Browning A1. ¿Un qué? Browning A1. Browning Sí, A1. sí señor. .50. O sea, que puede derribar un avión esto. Puede derribar un avión. Está diseñado para eso, ¿verdad? Y es un arma dependiendo del tipo de balística. Lástima no te hubiera traído un par de muestras No, de pero es balística. impresionante todo Sí. ¿cómo se llama? La cantidad de armas El que tiene arsenal esta que gente. tenía, El sí, es muy arsenal impresionante. que tiene Y todo lo que, esto. lo que ves ahí con un freno de boca debajo de... esa arma es una probablemente una Bushmaster .50. Dice que esa recta. utilizaron esto para asesinar a Rafat en su momento. El calibre. Sí. El calibre sí Es el mismo. perfora. No te olvides que Jorge Rafat Toumani andaba en un vehículo Blindado. en un vehículo blindado de nivel 5, no es cualquier blindaje, vehículo blindado con un blindaje especial de muy alta resistencia. Y para vencer esa resistencia emplearon una ametralladora Browning como esta, instalada en la parte trasera de una SUV Toyota Fortuner, ¿no? Está con todos los detalles vos, querido José Amarilla. Estamos en el tema hace Con un buen todos tiempo, los ¿no? detalles, che. Y bueno, y a partir de ahora, ¿qué uno tiene que cuidarse más? ¿Qué uno tiene que hacer? Y veremos cómo sigue este tema, porque es una guerra abierta declarada en este momento, ¿verdad?
¿Esto también operan así en México, en Colombia? Este clan en particular, el grupo de Macho en particular, tenía esta operativa muy similar a la de los cárteles mexicanos. Sí, claro. Y se paseaban muy abiertamente, muy ostentosamente por todo el departamento de Canindeyú, con chalecos antibalas, equipos de comunicación, armas de muy alto calibre, de grueso calibre, sí. Incluso ahí estás viendo unos stickers de la Senada y compañía que podían llegar a utilizar en sus chalecos y así sucesivamente, ¿verdad? Esa era la característica, digamos que emulando los cárteles mexicanos, por ejemplo de los del Golfo y otros que tienen una característica paramilitar muy notoria y muy característica, digamos. Decime, sí, muy similar. Decime, esto que pasó ayer, ¿se puede decir que se emuló también o tiene una característica muy estrecha a ese operativo que empezó a hacerlo con mucho éxito Bukele en su país? Algunas imágenes sí recuerdan un poco a los operativos, pero no es exactamente lo mismo. O sea, acá se trata de una población carcelaria que fue controlada y una organización interna de la cárcel que fue desarticulada, ¿verdad? Lo de Bukele, fundamentalmente, las imágenes parecidas corresponden sobre todo a ataques masivos de las fuerzas públicas sobre organizaciones criminales que estaban capeando en los barrios de San Salvador, ¿verdad? O sea, fueron capturados integrantes de las maras, que son un problema en toda Centroamérica. Grave, en toda Centroamérica, sí. Y en México también. Bastante grave y bastante... Son fenómenos sociales criminales, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se les desnuda y se les deja en ropa interior? No es para denigrarles, sino, fíjate, en las imágenes, no sé si estoy viendo el monitor correcto, pero en las imágenes se ve la cantidad de gente, y para que vos de un golpe visual tengas la certeza de que no hay nadie que esté portando algún cuchillo, algún arma contundente, etcétera, etcétera, es, digamos, una solución práctica, despojarles de toda la vestimenta, excepto de lo mínimo para el taparrabos. El taparrabos, exactamente, para cubrir sus intimidades más íntimas, por decirlo. Bueno, decime, y este operativo exitoso, por cierto, también hace notar un ascenso, digamos, en el sentido profesional de un ministro Barcini y un ministro Riera, o cómo es el asunto. Ellos también sacaron ventaja en ese aspecto dentro de este operativo de ayer. Yo creo que se ganaron un capital político interesante, ¿verdad? O sea, con esto tienen cuerda para rato, digamos. ¿Verdad? Claro, hay que darle a César lo que es del César. César. Que es del César. Eso es... Ahí vemos las imágenes del ministro Barcini. ¿Se puede escuchar esto? Con este inicio de acción operativa, no es la última, estamos empezando y vamos a seguir. No tenemos, si Dios está con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Tenemos la fuerza del Estado, tenemos el apoyo de la ciudadanía, tenemos el respeto irrestricto a los derechos humanos, a los familiares de la gente que fue hoy trasladada. Le quiero comunicar que no se preocupen, vamos a hacer lo humanamente posible y poner toda la estructura del poder del Estado para atender su salud, su alimentación, dónde van a estar, cómo van a estar. ¿Cómo yo puedo acceder a ese dato? Puede ser la preocupación mayor en estos momentos, ministro. Van a acceder en forma inmediata. Yo me traslado ahora al Ministerio de Justicia, voy a recibir el informe de Tacumbú, voy a hacerme presente posteriormente en Tacumbú, ver un poco el daño en que ha quedado. Hay cuestiones que no les puedo decir, ¿verdad? ¿Puede decir que se tomó el control de vuelta en Tacumbú, ministro, por parte de la autoridad nacional, digo? 100%. Así como le había dicho al inicio, necesitamos un poco de tiempo, necesitamos un poco de planificación para que no haya un daño colateral. Lamento mucho la pérdida de una vida de un joven paraguayo que ofrendó su vida por la República y por la seguridad de nuestra patria. Le hago llegar a los familiares mis más sentidas condolencias,
pero queda en la página de la historia. Esta es una lucha donde los héroes han sido las fuerzas policiales y las fuerzas militares que han intervenido con patriotismo, con valor, con firmeza, y obviamente de nuestro presidente de la República, que ordenó todo el operativo, dirigió, planificó el día D, la hora H. Bueno, el resultado lo tienen ustedes. Ministro, usted advertía sobre esto, que iba a costar vida y se dio. Es el resultado, hoy la envergadura es menor de lo que esperaban, teniendo en cuenta la magnitud. Porque se planificó, porque se estructuró, porque nos ocupamos de que no sea un daño colateral muy importante. Trabajó con inteligencia, con tecnología, con información humana. En fin, hoy ustedes se dan cuenta de lo que yo les decía, principalmente aquellos periodistas que durante tanto tiempo me han atacado en forma ininterrumpida, inmisericordia, engañando, mintiendo a la ciudadanía. Este es el momento de demostrarle con hechos de lo que estábamos haciendo, lo que vamos a seguir haciendo, y quiero que entienda bien la gente que está privada de libertad, sus familiares y también las víctimas de estas personas que han sido... ¿Este es el éxito, ministro? No, señor, no, este es el éxito del señor presidente de la República y del gobierno nacional. Yo soy apenas un granito más de arena. Bueno, en realidad es importante esto, ¿verdad? Es importante porque mira que se lo atacó mucho a Barcini, pero recién ellos tomaron el toro por las astas oficialmente el 15 de agosto y por supuesto tienen que entrar a ver el terreno, conocer, porque no se puede ser más papista que el Papa, ¿verdad? Y yo creo que fue un gran éxito el de ayer respecto a comenzar el operativo de pulimento ante todos estos criminales, porque hay que destacar también o ser consciente de que los criminales manejaban el país en cierta medida también, ¿verdad? Sí, absolutamente. Y siguen estando, ¿verdad? De hecho, o sea, este es un paso muy importante, pero no es el último. Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos ahora, Bruno, es con qué vamos a vigilar a los presidiarios que quedan. Porque directamente los guardacárceles fueron tratados ayer como parte de la población penal, ¿verdad? Sí, entonces, sí. Hoy no tenemos guardacárceles confiables, y los hay son un puñado de ellos. Claro, entonces se impone el tema de la institucionalización, de tener un plan de carreras y formación del servicio penitenciario como existen en otros países. O sea, el servicio penitenciario es una mezcla entre habilidades militares, tarea policial y además de eso, una formación como agentes sociales, porque el agente penitenciario muchas veces tiene que hacer de mediador dentro de un ambiente en el cual hay mucha tensión. Sí, hay mucha crispación, claro, ¿verdad? Por supuesto. Estar privado de libertad es estar enfermo nomás ya ahí en cama, en un hospital, ya es una cuestión que crea un disgusto sumamente significativo para el ser humano. A eso agregarle el hecho de estar rodeado de criminales o de gente que no tiene la mejor intención del mundo en un ambiente que digamos que es mucho más corrosivo. Así mismo. Y con este calor que tenemos, por ejemplo, entonces la situación en los penales no es una situación deseable para nadie. Bueno, querido José, muchas gracias. Espero que vuelvas otra vez, digamos, en mejores circunstancias. Pero siempre tu análisis es fundamental porque vos conocés todos los secretos de a través de tu, digamos, como experto que sos en inteligencia y en fuerzas de seguridad. Es una cantidad, es un mundo, un rompecabezas de historias que se entrecruzan, ¿verdad? La consulta es, esperemos que esto, o sea, se ganó una batalla, esperemos que se gane la guerra alguna vez. Sí, totalmente. Se ganó una batalla muy importante. O sea, yo estoy muy contento con viendo desde fuera lo que fue el resultado de Tacumbú. Es excelente. Ahora, quedan por lo menos 6 o 7 tareas permanentes que no todas ellas dependen del Poder Ejecutivo tampoco, ¿verdad? Y fíjate que además en esto fueron protagonistas el ministro más pobre de todo el gabinete
No como pobre en términos personales, sino con el presupuesto más pobre, que es el Ministerio de Justicia, y el ministro más inestable de todo el gabinete del Poder Ejecutivo, que es el Ministerio del Interior, ¿verdad? En 34 años de democracia ya tuvimos como 37 o 38 ministros del Interior, y eso crea un ambiente donde es muy difícil formular políticas públicas de seguridad que tengan una permanencia en el tiempo. Pero yo confío en ambos. Aunque Confiemos. no quieras creer. Confiemos. Y también en el presidente, que realmente se empieza a poner los pantalones largos. A partir de ahora se empieza a notar su digamos, su dirección, si se quiere. Su liderazgo. Su liderazgo se empieza a notar, y eso trae credibilidad, eso trae calma también a la población. Es necesario, absolutamente. Y yo creo que también el pueblo va a empezar a apoyar más especialmente a Santiago Peña, y él necesita el apoyo para continuar, por supuesto. Así que felicitaciones a todas las personas que hicieron posible dar este gran paso en favor de esta puja, de esta lucha contra la criminalidad acá en el país. Esperemos que salgan bien todas las siguientes batallas a ser diseñadas, ¿verdad? Por el bien del Paraguay sería bueno que salgan bien, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, José Amarilla. Felicidades, entre paréntesis. Feliz Navidad y próspero año nuevo, Bruno, si no nos vemos igualmente antes del cambio de fechas. No, pero vamos a vernos en enero seguramente. Seguramente sí. Del 2024. Bueno, muchas gracias, José Amarilla.